Gracias, muchas gracias a cada uno de ustedes, pues, por las exposiciones muy buenas, muy buenas. Esto se llama precisamente eh, las buenas nuevas de salvación. Es como se llama este conjunto de pasajes bíblicos. En este seminario estamos enseñando precisamente la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y esto quiere decir una verdad que sana, una verdad que salva, una verdad que transforma, una verdad que liberta, una verdad que empodera al hombre. Y es por eso que estamos haciendo estos trabajos también para poder expresar mejor las verdades de Dios y enseñarles a las personas lo que en realidad ellos necesitan aprender, aquellos que están a nuestro alrededor. Hoy en día estamos viviendo un montón de malas noticias, enfermedades, crisis, problemas, desestabilización. Tantas situaciones están ocurriendo a nuestro alrededor. Por todos lados existen malas noticias, pero hay una buena noticia y esta es la más importante de todas. Y es que el libro de San Juan capítulo 3 en el verso 16 dice que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, esa es la mejor noticia que nosotros podemos recibir. Sin embargo, también existe una barrera y esa barrera es el pecado. El libro de San Juan, en el capítulo 8, versículo 34, dice que el que practica el pecado se hace esclavo de él. Y esa es la barrera que está entre Dios y los hombres, lo que no le permite a los hombres poder acercarse a Dios y poder ver, obtener, recibir todo lo que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros, los habitantes de esta tierra. Y el libro de San Juan, capítulo 1, en el verso 29, nos muestra precisamente a nuestro Redentor. Dice ya aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aunque ciertamente hay pecado, y como lo vimos al principio, la mejor noticia que podemos recibir es que Dios nos ama. Para eso el Señor envió a su Hijo. ¿Para qué? Para que Él pueda libertarnos precisamente del mayor mal que tiene la humanidad, que es el pecado. Y para eso vino el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 12, que tenemos que nosotros entender que aquí hay una decisión. Así como en el libro de San Juan, capítulo 1, verso 29, encontramos el camino para volver al Padre, que es el Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo. En el libro de San Juan, capítulo 1, en el verso 12, encontramos que para poder hacer esto, necesitamos tomar una decisión. Y dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, lo único que necesita el hombre para poder vivir las bendiciones de Dios y poder vivir agradecido por el amor tan grande que Dios tiene para con la humanidad, es precisamente eso, creer en el Señor Jesucristo, aceptarlo, vivir para Él, y es así como nos convertimos en hijos de Dios. Y por eso es que el libro de San Juan, capítulo 6, en el verso 37, nos muestra a nosotros la esperanza, una esperanza bienaventurada. Y es que dice que todo el que viene a Él, Él no lo echa afuera. Así que tenemos un refugio en Cristo. Esta es una de las formas como nosotros podemos expresar estos 5 pasajes bíblicos. En primer lugar, el primer pasaje bíblico de San Juan capítulo 3, verso 16, nos habla del amor de Dios. El segundo pasaje bíblico, San Juan capítulo 8, verso 34, nos habla de la barrera. El libro de San Juan capítulo 1, en el versículo 29, nos muestra cuál es el camino. El libro de San Juan capítulo 1, en el verso 12, nos enseña también la decisión que el hombre debe tomar. Y el libro de San Juan capítulo 6, versículo 37, nos da a conocer la esperanza. Amén. Entonces, esta es la forma como nosotros también podemos continuar presentando el Evangelio. Por eso es que les hemos enviado a ustedes a que puedan aprenderse también estos pasajes bíblicos y así poder expresar mejor el amor de Dios para con la humanidad. Amén. Y vamos a continuar en esta clase ahora con lo que es el Espíritu Santo, ¿sí? La lección número 6. Estamos en la clase 10, pero estamos en la lección en clase 11, perdón, pero en la lección número 6. Y vamos a hablar en esta tarde sobre el Espíritu Santo. Esta también es una materia
que se puede estudiar un poco más adelante cuando veamos un poco más de teología sistemática. Y esto es una materia, y vamos a ver un pequeño panorama del Espíritu Santo. Es conocido como neumatología, que habla de la doctrina del Espíritu Santo. San Juan capítulo 16, verso 7 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, justicia y de juicio. Leamos lo que dice acá el texto también. Imaginen la emoción que abrumaba a los primeros seguidores de Cristo. Fueron testigos de lo que nadie más había experimentado. La vida con Jesús, escucharlo a Él, enseñar, observar su compasión por las personas y sorprenderse por los muchos milagros fue maravilloso. Durante 3 años la aventura continuó. Deben haber pensado, nada podría ser mejor que esto. Sin embargo, según Jesús, había algo mejor para ellos. La anticipación de la venida del Espíritu Santo probaría para su beneficio algo incluso mejor que la presencia física de Jesús. La confusión y asombro llegaron a esos seguidores de Cristo. Las autoridades crucificaron a Jesús y fue un evento que su maestro predijo. Luego vino su resurrección, estaba vivo, venció el pecado, la muerte, y luego de eso explicó todo durante las siguientes semanas que estuvo con sus discípulos. Pero llegó el momento, era la hora de su regreso al cielo, la obra de salvación cumplida. Jesús tenía un, perdón, Jesús tenía un último mandato para sus seguidores, y era permanecer unos días en Jerusalén y esperar la venida del Espíritu Santo, el cual vendría sobre ellos. La venida del Espíritu Santo los capacitaría de tal manera que darían testimonio de Jesús en su comunidad y eventualmente llegarían a los lugares más remotos de la tierra. Jesús deseaba que sus discípulos entendieran la obra del Espíritu Santo en sus vidas y el impacto del movimiento que el Espíritu llevaría. Dios transforma personas, comunidades y naciones, y todo lo hace a través de la obra del Espíritu Santo. Ahora bien, entramos un poco ya en materia, ¿cierto? Habiendo visto anteriormente nosotros lo que fue dispensaciones, nosotros nos dimos cuenta de algo muy importante, y es cómo Dios viene tratando con la humanidad en cada periodo de tiempo, cómo Dios va revelándose a los hombres también de una manera progresiva. Y pues en el Antiguo Testamento, hablar del Espíritu Santo era para ellos un evento muy singular, muy particular, perdón, muy particular. Pues cuando el Espíritu Santo descendía sobre un hombre o alguna obra era hecha en algún hombre por medio del Espíritu de Dios, esto era notorio en todo el pueblo. Toda la gente hablaba sobre ellos, descendió el Espíritu Santo. Sobre el profeta, sobre este hombre, descendió el Espíritu Santo. Sobre Saúl, descendió el Espíritu Santo. Sobre Sansón. Y así, entre muchos más hombres en la antigüedad. Entonces, veíamos algo, y es la manifestación, ¿cierto? La manifestación progresiva de Dios. Al principio, vimos al Padre manifestándonos su obra creadora, pero siempre hablando de que no está solo. Dios siempre ha manifestado eso, mucho más en el libro de Génesis. En el libro de Génesis, cuando el Señor dice, hagamos al hombre a su imagen y semejanza. Cuando el Señor dice en el capítulo 11, si no me equivoco, dice, descendamos y confundamos sus lenguas. Entonces, el Señor siempre está mostrando que Él no está solo. Él no está solo. Que, en otras palabras, hay un equipo que está trabajando por el bienestar de esta tierra desde el principio. Y es por eso que Dios ha venido revelándolo. Observemos que en la antigüedad, una de las promesas en el libro de Génesis, mismo en el capítulo 3, en el verso 15, vemos la promesa del Redentor. Dice, este te herirá en la cabeza y de tu simiente, dice, de tu simiente, que levantaría una simiente, y esta le heriría en la cabeza y ella le heriría en su calcañar. Entonces, nosotros hemos visto y vemos a través de la historia de Israel, que Israel siempre, y aún hasta el día de hoy, aquellos que no consideran que Jesucristo ya vino,
por sobre todo los judíos ortodoxos, consideran que Jesús no ha venido. Ellos todavía esperan un Mesías, porque es la promesa que se encuentra, una promesa que fue ratificada por los apóstoles, que fue dicha, confirmada por Moisés, inclusive por los patriarcas, tal como Jacob, inclusive, como el mismo Abraham también, lo estuvieron de alguna manera manifestando. Cuando Jacob envía la profecía a cada uno de sus hijos, él está demostrando también lo que iba a venir en el futuro, lo que iba a venir en el futuro. Imagínense que dentro de la profecía de Jacob, inclusive Jacob habla de la simiente del anticristo también, lo habla Jacob cuando empieza a declarar sobre sus hijos, sobre cada una de las tribus que iban a ser más adelante de Israel. Entonces, siempre se vino hablando y la esperanza fue la de un Mesías. Cuando el Mesías viene a esta tierra, nuestro Señor Jesucristo, como también leímos acá en el pasaje de San Juan capítulo 1, versículo 12, que a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Entonces, vemos a Jesús ahora mostrando al Padre, pero también hablando de una tercera persona que iba a manifestarse cuando él no estuviese. Entonces, volvemos a retroceder un poco. Vemos al Padre hablando de un Mesías que iba a venir, de un Redentor para toda la humanidad. Ya no sería solamente por un pueblo, ya no sería solamente esto para Israel. Al principio, cuando nosotros vemos, Dios decidió, Dios quería tener un pueblo diferente, pero este pueblo no se apegó a los lineamientos del Señor. No se pegó porque él quería que este pueblo lleve a la salvación a las demás personas. Pero los hombres terminaron desviándose de Dios, abandonando a Dios, su palabra, y por eso es que Dios ahora tuvo que enviar a su hijo para extender su plan de salvación al resto de la humanidad. Al principio era un pueblo que lo presente a las demás, y luego pues viene a ser su hijo, el cual también desde el principio, Dios que lo conoce todo, ya lo había mencionado que iba a venir, que iba a venir. Entonces ellos siempre esperaron la venida de un Mesías, siempre lo esperaron. Cuando este Mesías aparece, ahora no se presenta solo, ahora también dice que él va a llegar su momento en el que él va a tener que irse, pero les ratifica a ellos, pero no los voy a dejar solos, voy a enviar a otro consolador. Es necesario que yo me vaya para que venga el consolador. ¿Por qué? Porque Jesucristo no podría estar acá gobernando la tierra. Cuando hablamos del milenio, ¿cierto? Estábamos hablando del reino literal que va a tener el Mesías ya en el milenio, en el cual sí gobernará a toda la tierra. Pero en ese entonces Jesús no podía gobernar a toda la tierra porque su mismo pueblo no lo aceptaba, por los que vino. Entonces, él no podía estar acá porque si no hubieran hecho otro plan para volverlo a matar y la historia hubiese ido repitiendo si las personas hubiesen hecho idolatría, al contrario, de un hombre en la tierra. No hubiera sido visto la divinidad de Jesús si Jesús se hubiera quedado en ese tiempo aquí en la tierra perennemente. Por eso era necesario que él se vaya, pero le dice, para que venga otro consolador, que esté con vosotros. El Espíritu Santo en la antigüedad lo visitaba al hombre y esto era manifestaciones de vez en cuando. Pero ahora viene para quedarse, para estar con nosotros. Es por eso que se pudo formar la iglesia con hombres que no llenaban los requisitos que todo el mundo esperaba, con hombres y mujeres que no cumplían con todo lo que las demás personas creían que debían de cumplir. Pero eso fue lo que vino a hacer el Espíritu Santo. La importancia es comprender al Espíritu Santo. No hay duda que el ministerio del Espíritu Santo es una parte vital del auténtico cristianismo. La Biblia describe claramente la importancia del Espíritu Santo. Desafortunadamente, muchos cristianos caen en uno de los dos peligros con respecto al Espíritu Santo. Un peligro, sea el primero, implica enfocarse únicamente en las manifestaciones dramáticas del Espíritu Santo. El peligro radica en usar esas manifestaciones como una medida de espiritualidad. Como resultado de esto se da el orgullo, incluso la división de la iglesia. Este fue un problema en la iglesia de Corinto. El hablar en lengua se convirtió en una medida sustitutiva de espiritualidad y Pablo tuvo que reprenderlos por olvidar los valores de la humildad y también del amor. Hay un peligro cuando no se comprende el Espíritu Santo.
Hay personas que se han fascinado solamente por las manifestaciones del Espíritu Santo. Y no está mal, está bien. Cuando a mí Dios me toma en lengua, yo hablo en lengua y no hay quien me pare. Cuando el Señor me llena con su espíritu y me toma para danzar, yo danzo y de la misma manera es una experiencia personal la que yo tengo, pero no puedo yo tomarlo como una medida de espiritualidad. O sea, muchas personas piensan que tú como no hablas en lengua, a ti Dios no te ama, tú no estás apto para el ministerio, tú no puedes hacer estas cosas, tú no puedes participar en esta área y muchas situaciones así. Eso causa división en la iglesia. Eso causa división en la iglesia. En el pueblo de los Corintios, eso se hizo un problema, porque ellos tomaron como una medida sustitutiva la manifestación del Espíritu Santo e hicieron a un lado el amor, que es lo más importante en los creyentes. El segundo peligro es también serio y es ignorar o descuidar el ministerio del Espíritu Santo. Algunos cristianos creen que el Espíritu Santo es importante, pero quizá temen los abusos o excesos que han visto en otros y por lo tanto eligen mantenerse a una distancia segura del Espíritu Santo y así se pierden la alegría y el poder experimentar personalmente el Espíritu de Dios. Imagínense, por eso nosotros hemos estudiado lo que es dogma, ¿cierto? Hemos estudiado lo que es dogmática. Muchas personas han hecho un dogma las manifestaciones, o sea, lo que ellos experimentan tienen que experimentarlo todo. Y no es así, Dios trata con cada uno de una manera personal. En especial, el bautismo del Espíritu Santo es algo muy personal. Una persona puede que no hable en lengua, puede que no dance, puede que no profetice, pero eso no quiere decir que nunca haya sido lleno del Espíritu Santo. Es algo tan personal la visitación del Espíritu de Dios. Y muchas personas, porque temen a ser como otras personas quieren que ellos sean, prefieren alejarse. No me acerco tanto a Dios porque no me acerco tanto porque no me parece algo seguro, no sé, quizás inclusive muchas personas dicen hasta mi imagen se vea como la de una persona loca o no sé, yo no me creo apto para poder experimentar esas situaciones y prefieren mejor no desarrollar esta relación con Dios para experimentar personalmente el Espíritu Santo. Entonces, esos son dos peligros. El primero, hacerlo un dogma para todas las personas. Recordemos algo, el Espíritu Santo es personal. ¿Amén? Es algo personal. El trato que el Espíritu tiene conmigo es personal, conmigo. Es conmigo. El trato que Dios tiene con usted es con usted. Usted no puede querer vivir lo que otro vive, ni tampoco puede querer hacer que otro viva lo que usted ha vivido. No puede hacer ninguna de esas dos cosas. El Espíritu Santo, ¿quién es él? Queremos descubrir qué dice la Biblia sobre el Espíritu Santo. Antes de su crucifixión, Jesús preparó a sus discípulos para lo que estaba por venir. Parte de esa preparación incluyó una gran cantidad de enseñanza sobre el Espíritu Santo. Y un pasaje fundamental es San Juan, capítulo 14, versículos 16 al 18. Mira lo que dice. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Y dice el Señor, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Entonces, el Espíritu Santo nos es dado por el Padre. Es un regalo que se nos ha dado. No es algo que nosotros nos ganamos o hemos merecido por alguna actividad especial o porque hemos alcanzado un nivel de espiritualidad. El Espíritu Santo es algo que se ha derramado sobre toda carne, así como en el Antiguo Testamento lo hizo. Imagínense, Saúl danzó con los profetas, cuando la Escritura dice también que el Señor dijo, yo lo he desechado. Fueron las palabras que el Señor le dijo a Samuel, pero vemos luego que Saúl danzó con los profetas, aun cuando su nivel de espiritualidad estaba en cero, quería matar a David, estaba lleno de odio, de rencor, de venganza, pero el Espíritu Santo vino y lo tocó, porque es un regalo permanente para la humanidad. El libro de Joel
expresa claramente, la profecía dice que en los postreros días el Espíritu se derramará sobre toda carne. Por eso que vemos inclusive muchas veces a personas inconversas que tienen revelaciones, que ni siquiera, yo escuché un día, me contó una amiga mía de un sueño que tuvo y ni siquiera nunca había ido a una iglesia, no le había sido predicado el evangelio, no había estado viendo nada en YouTube y me dijo, ¿y qué es eso? Que lo que yo vi. Y yo le dije, lo que tú viste es una visión o un sueño, una revelación de Dios de lo que va a ser el arrebatamiento de la iglesia. Porque el Espíritu de Dios se derrama sobre toda carne. Así como el Señor dijo, si estos callan, las piedras hablarán. Cuando muchas veces una persona el mensaje no le ha llegado, el mismo Espíritu Santo va a llegar a visitarlo. Por eso, si a usted lo rechaza, cuando usted transmite el mensaje, la palabra de Dios, hay alguien que no lo quiere escuchar, o una persona que está muy lejos de querer acercarse al Señor, ¿qué hacemos allí? Oramos, Padre, visítalo. Esa es mi oración siempre. Padre, visítalo. Muéstrale tu gloria. Revélate a él. Hazle ver lo que no entiende, lo que no conoce y que te vea a ti como un Dios real. Yo recuerdo una experiencia que tuve hace algunos años atrás, una llamada de mi mamá. Mi mamá vive en España y mi mamá me llama, estaba conversando con ella cuando de repente me dice, aquí tengo un amigo y me dice, y te lo voy a poner para que lo saludes. Entonces yo lo saludo a él y le digo, hola, Dios te bendiga, Damián se llama él. Dios te bendiga, Damián. Y al hombre le chocó porque el hombre es ateo, era ateo. El hombre era ateo. Entonces al hombre eso le chocó y me dice, bueno, veo que eres religioso, me dijo. Veo que eres religioso y pues está bien si tú lo quieres ser. Pero por mi parte yo considero que la vida no es algo que Dios lo domina, sino algo que nosotros vivimos y experimentamos de acuerdo a nuestras decisiones. Entonces vi una persona cerrada, la cual le iba a predicar el evangelio en ese momento y estaba yo en mi mente orando mientras lo escuchaba él lo que me hablaba. Le decía, Espíritu de Dios, dame una palabra. Cuando de repente el Señor no me da una palabra, el Señor me da una visión. En esta visión yo lo veo al hombre, un hombre blanco, un hombre alto, que está con una camisa blanca a rayas, parado junto a una ventana y con su teléfono en la mano izquierda. Entonces, el hombre terminó de hablar y me dijo, aquí te paso a tu mamá. No me siguió hablando. Y mi mami me dice, ah, sí, mi hijo, es que él no cree en el Señor. Entonces yo le digo, mami, dígale a su amigo que él hace un momento, mientras hablaba conmigo, tenía el teléfono sostenido con la mano izquierda. Él es un hombre blanco, alto, tiene lentes, por cierto, tiene lentes. En este momento tiene una camisa blanca a rayas y es lo que Dios me está mostrando. Mi mamá se lo cuenta a él y me dice, Damián, le dice a él, Damián, mi hijo me está diciendo lo que precisamente está aconteciendo acá. En ese momento, en ese tiempo no habían videollamadas como ahora. No habían videollamadas. Le estoy hablando yo de casi unos 10 años atrás. No habían videollamadas. Mi mamá me cuenta que el hombre en ese momento lo que hizo fue sentarse en un sillón y agachar la cabeza. Y le dijo a mi mamá, dile a tu hijo que cuando tú vayas, quiero que él me envíe para mí unos videos, unos CDs con alabanzas y con películas, porque yo quiero ver esas cosas. Yo quiero experimentar aquello, conocer sobre aquello de lo que él habla. Desde allí no he vuelto a hablar con él, en realidad. No sé qué habrá sido de la vida de él. Un tiempo vivió allí, luego se fue muy lejos, a otra parte a vivir. Pero me quedó esa experiencia, la experiencia del Espíritu Santo. Porque el Espíritu de Dios es un regalo.
Es un regalo que Dios nos ha dado. Y cuando nosotros clamamos al Espíritu Santo, Él viene, Él va a estar allí para consolarnos, porque es la promesa del Señor. Y todos los que tienen a Cristo en su corazón, tienen al Espíritu Santo, el cual nunca los va a dejar y que va a estar con nosotros para siempre. Así que no importa la situación que usted esté viviendo, las cosas que usted esté experimentando, tenga algo muy seguro en su mente y en su corazón, y es que el Espíritu de Dios está allí. Usted clame al Espíritu Santo. Si hay algo que usted no puede resolver, pida al Espíritu Santo. Allí anda, trata con ese hombre, allí anda, trata con esa persona. Mira este problema, mira esta injusticia, mira lo que está ocurriendo y usted va a ver al Espíritu de Dios pelear por usted. El Espíritu Santo es una persona. Jesús siempre se refiere a él en términos personales y usa un pronombre personal como él. En este y otros pasajes, el Espíritu Santo no es una fuerza, ni tampoco es un esto, como un objeto. El Espíritu Santo puede ser conocido personalmente, puede hablarnos, vive en nosotros y puede ser experimentado en formas reales en cada una de nuestras vidas. Por ejemplo, la electricidad, la energía atómica, inclusive, es algo que en la actualidad se usa y cada vez las invenciones de los hombres van superándose. Pero en esencia, estas cosas no son más que un descubrimiento. No es algo que el hombre formó, no es algo que el hombre creó. Nadie puede decir yo creé la electricidad, porque la electricidad existía mucho antes. El hombre no la había descubierto. Nadie puede decir yo creé la energía atómica, porque tampoco es así. Son cosas que el hombre ha venido descubriendo. Y es así el Espíritu de Dios también. No es algo que nosotros podemos crear. Esto no es una fuerza. La ciencia dice que el Espíritu Santo es una fuerza activa que es difícil de entender, pero lo considera una fuerza activa. ¿Por qué? Porque esto hace que se vean cosas sobrenaturales, que un muerto que ya se ha enviado a una persona, que ya se ha enviado a su casa a padecer, sea sanado, que un paralítico se levante, que un ciego vea, que un cojo ande, que un mudo hable, que un sordo escuche, que un muerto resucite. Son cosas que no entienden. Por eso han denominado al Espíritu Santo como una fuerza activa. Pero a más de ser lo que ellos piensan, el Espíritu Santo es algo personal, es algo que quiere manifestarse en realidad a los hombres. Eso es lo que es el Espíritu Santo. Por eso no puede ser visto como un objeto ni como algo, sino que al contrario, debe de ser algo que nosotros debemos de anhelar, conocerlo personalmente, porque el Espíritu Santo puede hablarnos porque Él vive en nosotros y puede ser experimentado de manera real. El Espíritu Santo es real. El Espíritu Santo es Dios. Jesús se identifica estrechamente con el Espíritu Santo y note que Jesús enseña que el Espíritu Santo estará en usted y yo. Y por eso Jesús dice, no los dejaré huérfanos. Yo, o sea, Jesús, vendré a ti. Es decir, el Espíritu Santo, en la misma presencia de Jesús, el Espíritu es Dios mismo. Por eso vamos a hablar luego sobre la Trinidad y vamos a ver cómo no existe, no es que los cristianos tenemos un Dios de tres cabezas, no es que tampoco tenemos tres dioses, no, tenemos un solo Dios en esencia, es un solo Dios en esencia, la misma esencia del Espíritu Santo, la misma esencia de Jesús, así como Jesús hizo señales y maravillas, así como los profetas hicieron señales y maravillas por medio del Padre manifestado en aquel tiempo. Luego Jesús viene, también hace señales y maravillas con el poder que el Padre le ha dado. El Espíritu Santo en la actualidad continúa haciendo señales y maravillas con ese poder que ha concedido a la iglesia. Entonces vemos la esencia de Dios manifestada en Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu Santo es también nuestro ayudador. Jesús identifica un rol específico del Espíritu Santo en nuestras vidas. Él ayuda. Es un defensor que habla por nosotros como alguien que está parado junto a nosotros como nuestro defensor. Él es nuestro ayudante presente, es nuestro consejero en todo lo que enfrentemos y nosotros podemos experimentar su presencia y su poder de manera genuina. Esto no es algo que tenemos que esperar que alguien nos lo dé. Es algo que nosotros tenemos que anhelar. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Jesús dio una idea, que la obra del Espíritu Santo en su interacción con Nicodemo, él usó una ilustración para describir la actividad del Espíritu Santo y dice,
El viento sopla de donde quiere, oye su sonido, mas no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, volvemos a ver nosotros la manifestación de Dios. Y una de las maneras como Jesús manifiesta el poder y la manifestación del Espíritu Santo es como el viento. Hoy en día se han utilizado muchas formas para poder ilustrar inclusive a la Trinidad. Algunos la expresan como un huevo. La Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo es como un huevo, cáscara, yema y clara. Otros dicen es como un foco, bombillo, el reactor que lleva en medio y la electricidad. Otros lo manifiestan como el agua en sus tres estados, en su estado líquido, en su estado sólido y en su estado de vaporización, ¿cierto? Entonces, son ejemplos que se pueden utilizar, pero que no está mal tampoco, no está mal, pero tienen sus ponencias y también sus contraponencias, ¿cierto? Porque, por ejemplo, si ilustramos al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como el agua, que está en su estado líquido, en su estado sólido, como es el hielo, y en su estado de vapor, se me olvidó el nombre. Entonces, vemos que si lo ilustramos de esa manera, es un Dios que cambia, es un Dios variable, y Dios no es así. Dios nunca cambia, Dios es inmutable, ¿cierto? Dios es inmutable. Entonces, hay muchos ejemplos, pero Jesús lo demostró con un ejemplo de una manera magistral. Dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ya cuando una persona es guiada por el Espíritu de Dios, no hace su voluntad. Es Dios quien le guía a hacer lo que tiene que hacer de la mejor manera. El viento es poderoso y podemos experimentarlo y ver sus efectos. Mientras sentimos el viento, es mucho más grande soplando a nuestro alrededor. Sin embargo, el viento no se puede controlar ni contener. Como el viento, el Espíritu Santo no puede ser puesto en una caja o controlado por nosotros. Hay un misterio en la obra del Espíritu Santo. Un velero no controla ni captura el viento. Se mueve colocando una vela hacia arriba. El velero se coloca en posición de ser influenciado por el viento y lo mismo es cierto para nosotros. Experimentamos al Espíritu Santo abriendo nuestras vidas de mayores formas a su actividad y poder. Específicamente hay 4 áreas de influencia que el Espíritu Santo quiere tener en nuestras vidas. Entonces, lo vuelvo a repetir hablando sobre la Trinidad. No podemos tampoco nosotros tratar de encajonar a Dios o de encerrar a Dios como es una de las grandes problemáticas en las redes sociales. Dios es trino, Dios es uno, los unicitarios por un lado, nosotros los pentecostales también, y se ha creado una problemática para mayormente las personas que no conocen a Dios. A ver, ¿a dónde me voy? Porque acá me explica de una muy bonita manera que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es el mismo. Acá, en cambio, en la iglesia pentecostal, o sea, como iglesia trinitaria también, me explica en cambio que hay Padre, Hijo y Espíritu Santo, o sea, no son el mismo. Y es una gran problemática, pero y es por eso que se han desarrollado un montón de ejemplos para querer demostrar a Dios. Unos para encerrarlo, otros para querer demostrarlo, el foco, el agua, el huevo, y tantos otros ejemplos que se han utilizado. Cuando lo mejor que podemos hacer nosotros es ver la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos enseña la palabra del Señor? Es difícil explicar en realidad en su totalidad, pero entendamos algo, a Dios no lo podremos encajonar nunca. Nunca podremos encajonar a Dios en nuestros preceptos, en nuestra dogmática, en nuestra liturgia. No podremos nosotros nunca encerrar a Dios de esa forma. Dios es mucho más allá de lo que nosotros creemos. Y conforme el Espíritu Santo va obrando en nuestras vidas, nosotros nos vamos acercando, desarrollando una relación con Él, vamos a ir conociendo cada vez más a Dios, podremos entenderlo y podremos también explicarlo a las demás personas.
Entonces, esa es una problemática que usted mejor no se encierre en eso. Usted preocúpese por predicar la palabra del Señor. Y yo, por ejemplo, cuando converso con algún unitario, por lo general no me gusta estar en controversias con ellos, pero cuando ya, decía mi mami, cuando me buscan, pues bueno, me buscaste la lengua, entonces vamos a hablar. Lo que yo hago es ir con la palabra. A ver, explícame, ¿por qué dijo hagamos? ¿Por qué dijo descendamos? ¿Cómo puede ser que en su bautismo, o sea, vemos la manera más clara de ver la manifestación de Dios Padre y Espíritu Santo, es el bautismo de Jesús? Y en su bautismo nosotros vemos al Señor en el agua, al Padre hablando del cielo y al Espíritu Santo descendiendo sobre él en una forma, una manera de paloma. Entonces, ¿qué? Jesús era ventríloco. Cuando la gente dice, ¿no? Algunos dicen, no, es que es él mismo. Entonces Jesús es ventríloco. No, es que, entonces en ese caso, estamos nosotros yéndonos en contra de la omnipotencia y de la omnipresencia del Señor, pero no es así, no es así. Entonces, por ejemplo, hay un pasaje bíblico en el libro de Isaías, capítulo 48, en el verso 16, que para mí también es un pasaje magistral. Solamente yo hago esto, vamos con la palabra. A ver, explícame entonces tú, ¿cómo me explicas esto? Y es allí cuando la gente quiere acomodar la palabra a su conveniencia. Mira cómo lo dice Isaías 48, 16. Dice, acercaos a mí y oíd esto desde el principio. No hablé en secreto desde que eso se hizo. Allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. A ver, entonces, ahí es donde yo le digo a las personas, a ver, explícame, porque de tu manera, ¿cómo me explicas eso? Y es allí donde la gente termina cerrando y dice, no, es que tú no entiendes, simplemente tú estás cerrado. No, yo no estoy cerrado. Yo quiero que tú me expliques tu verdad sin dejar de lado o forzar el texto a decir lo que tú quieres y sin dejar de lado la palabra del Señor. Entonces, allí es cuando las personas sencillamente a veces se hacen a un lado, se termina el problema. Se termina el problema y no tenemos problema con eso. Entonces, nosotros tenemos que experimentar al Espíritu Santo. Y vamos a ver las maneras de experimentar. La primera es la intimidad. El Espíritu Santo realiza un trabajo vital con respecto a nuestra identidad, quiénes somos y la naturaleza de nuestra relación con Dios. Podemos caer en el error de pensar en Dios como un empleador o un capataz que exige que intentemos trabajar para agradarle a Él. Este error hace ver a Dios como distante y separado de nosotros. Este pensamiento lleva al serio peligro de tratar de ganar la atención o el favor de Dios. Nuestra relación con Dios se convierte en miedo, tratando de hacer que Dios sea feliz con nosotros siguiendo las reglas. Nuestras vidas espirituales se convierten en deberes. En ambos entornos, una relación con Dios se vuelve superficial y externa. Afortunadamente, la Biblia enseña que la obra del Espíritu Santo logra algo mucho mejor, debido a lo que Dios hizo en nuestro nombre. Nuestra relación se asemeja a la relación de un niño con un padre amoroso. Él es nuestro padre que nos guía y se preocupa por nosotros. Somos amados, estamos en la familia, somos aceptados en Cristo. Y uno de los ministerios fundamentales más importantes del Espíritu Santo en nuestra vida es ayudarnos a experimentar más profundamente el amor de Dios por nosotros. Y este amor puede ingresar en lugares de vergüenza, de rechazo, de herida, de abusos pasados y soledad en nuestra vida. Entonces, el Espíritu Santo viene para eso, para ayudarnos a desarrollar nuestra intimidad con Dios. Jesús vino a presentar al Padre, ¿cierto? Por lo que digo. Jesús vino a presentar a su Padre. Él no vino a hacerse una persona autoritaria. Eso es, ustedes lo investigaron ya en la tarea de la semana pasada, el arrianismo. Arrio fue uno de los pensadores que manifestó que Jesús era un Dios creado, o sea, un Dios aparte. Dios creó a otro Dios para enviarlo acá a la tierra. Esa era la doctrina de Arrio, el arrianismo. Era la doctrina que hasta el día de hoy sostienen los testigos de Jehová. Vemos el gnosticismo, que hay que buscar a Dios de manera mística. O sea, Dios tú lo encuentras en ti mismo, tú lo encuentras por medio de la meditación, lo encuentras tratando de encontrar tu paz interior y haciendo estas cosas. El gnosticismo enseña todas esas situaciones. Por eso fue parte de la tarea que ustedes hicieron la semana pasada, ¿cierto? Que se envió la semana pasada. Y entonces, estas cosas nos impiden a nosotros poder tener una intimidad con Dios, porque a Dios hay que encontrarlo de una manera personal.
Hay que buscarlo. Cuando lo buscamos, nosotros lo vamos a hallar. Cuando lo buscamos de una manera personal. Para eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Cuando usted es lleno del Espíritu Santo, cuando usted es guiado por el Espíritu de Dios, usted va a desarrollar una intimidad. Usted va a sentir esa necesidad por buscar a Dios. Usted no va a ser simplemente un monigote que llega a la iglesia, se arrodilla cuando dice arrodíllense, aplaude cuando alguien grita, usted dice aleluya porque otros gritan aleluya. Usted no es alguien que es un robot simplemente en la iglesia que hace lo que todos los demás están haciendo. No. Usted es alguien que está desarrollando una intimidad y usted aplaude porque usted entiende lo que Dios le está diciendo. Usted agradece a Dios por la palabra que está recibiendo. Usted alaba no porque todos alaban. Usted glorifica no porque lo está haciendo los demás. Usted experimenta, usted llora porque en realidad usted está sintiendo una experiencia sobrenatural. Eso es la intimidad, algo que Dios quiere que cada uno de nosotros desarrollemos en realidad. Lo segundo que produce el Espíritu Santo es el fruto. El fruto. Pablo usa la imagen del fruto para describir lo que el Espíritu Santo puede hacer en nuestra vida. Él contrasta el fruto del Espíritu con los actos de la naturaleza pecaminosa. Estos conceptos son importantes. Uno describe lo que hacemos, otro lo que hace el Espíritu Santo. La imagen del fruto explica cómo el Espíritu Santo obra en nosotros. El fruto toma tiempo para desarrollarse. No es un esfuerzo, sino el resultado natural de una planta saludable. No podemos fabricar fruto por nuestra cuenta. El fruto es algo que el Espíritu Santo hace en nosotros. A menudo un proceso que lleva tiempo. Nos volvemos más amorosos, más pacientes y amables, no por un esfuerzo personal, sino por permitir que el Espíritu Santo produzca esto en nosotros. Regáleme un momento. Perdón, se me había apagado el aire. Entonces, algo más que produce el Espíritu Santo en nosotros es fruto. Es fruto. Es lo que el Espíritu Santo también produce en la vida del creyente. Produce fruto. ¿Por qué? Porque cuando usted desarrolla una intimidad con Dios por medio del Espíritu Santo, usted adora a Dios, es lo que nos lleva al Padre. Imagínense en el tiempo del fin, cuando venga, va a manifestarse también una Trinidad diabólica. Se va a manifestar una Trinidad diabólica. Y por eso que nosotros lo encontramos en el libro de Apocalipsis, allí totalmente, capítulo 13, manifestada esta Trinidad diabólica. Y vemos a la bestia, al anticristo y al falso profeta. El falso profeta va a promover la adoración al anticristo. O sea, este va a ser el que lo va a mostrar al anticristo como el gobernador, como el hombre que puede cambiar la vida, la sociedad y puede traerle la verdadera paz al mundo. Es así, esa es la obra del falso profeta. Luego viene el anticristo, en cambio, promueve adoración a la bestia. Por eso dice que la bestia hablaba grandes blasfemias y todo el que no adorase la imagen de la bestia, pues iba a recibir va a recibir en ese momento un castigo. ¿Por qué? Porque así como el Espíritu Santo promueve la adoración a Cristo y Cristo promueve la adoración al Padre, la Trinidad diabólica manifestada en el tiempo del fin, los días de la gran tribulación, hará lo mismo. El falso profeta promoverá la adoración al anticristo y el anticristo promoverá la adoración a la bestia. Entonces así el diablo va a cumplir con su plan que ha tenido toda la vida, que ha querido ser adorado, que ha querido ser venerado. Por eso que la mayoría de los teólogos consideran que la religión oficial de este tiempo, el tiempo de la gran tribulación, será precisamente el satanismo. Será el satanismo. Y yo también comparto mucho eso porque al adorar a la bestia que habla blasfemias contra Dios, ¿a quién vas a adorar? A Satanás. Es a Satanás. Entonces, lo segundo que produce el Espíritu Santo es fruto. ¿Por qué? Porque el Espíritu nos lleva a una intimidad con el Padre. Y allí es cuando vienen los frutos del Espíritu, que habla el libro de Gálatas en el capítulo 5. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, bondad y fe, si no me equivoco, ¿cierto? Ahí están los frutos del Espíritu.
Por eso es que un cristiano tiene que dar fruto. Y Jesús lo dijo, da frutos dignos de arrepentimiento. Son los frutos que tenemos que dar. Yo no puedo decir, soy cristiano, soy el pastor, soy el hermanito, tengo 20 años en el evangelio y todavía ando insultando, todavía me ando comportando mal por la calle, no tengo un buen testimonio. No hay fruto, no hay fruto. Y eso es sencillamente cuando alguien me dice, oye, pero ¿por qué ese hermanito es así? Pues lastimosamente el problema es que el Espíritu Santo, esta persona no le ha dado la cabida, no ha desarrollado, perdón, una relación con el Espíritu Santo para poder caminar y vivir bajo el temor y la obediencia a Dios. Y es por eso que si no lo ha desarrollado no puede dar fruto, no puede dar fruto, no se puede. Por eso es que uno no puede vivir queriendo obligar a las personas a hacer como uno quiere. Uno debe de hablarle la palabra, debe de enseñarle la palabra, pero por eso es que nuestro mayor trabajo es llevar a las personas a desarrollar una relación con Dios, una intimidad con Dios. Ese es el trabajo que usted y yo tenemos. Esa es mi misión como pastor en la iglesia. Que la iglesia tenga una relación con Dios. No que la gente tenga un apego conmigo. No, porque en algún momento van a ver algún defecto en mí y los voy a defraudar. Van a ver algo que de mí no les agrade, van a escuchar algo de mí, aunque no lo sea. Y por eso se van a defraudar, se van a ir, van a dejar de buscar a Dios. Por eso nosotros tenemos que predicar a Cristo y enseñar a Cristo, que la gente busque a Cristo. Tienes problemas, ya listo, yo oro por ti, pero a partir de ahora, tú desarrolla una relación con Dios para que vivas fuerte en el Señor. Amén. Es así, ese es nuestro trabajo. Ese es nuestro trabajo, presentar por medio del Espíritu Santo a Cristo. Lo tercero que produce también el Espíritu Santo es empoderamiento. El Espíritu Santo también nos da poder para el ministerio. Esto puede ocurrir de manera instantánea, de una manera más permanente y a largo plazo. Hay momentos en la Biblia que el Espíritu Santo vino sobre el pueblo de Dios de manera instantánea para una necesidad u ocasión específica. Una situación particular tuvo lugar en Hechos 4:31. Los cristianos bajo persecución, asistiendo a una reunión de oración, de repente fueron llenos con el Espíritu Santo y como resultado de ello, hablaron con denuedo la palabra de Dios. El Espíritu Santo da dones espirituales a los seguidores de Cristo y es útil entender lo que la Biblia enseña acerca de los dones espirituales. La enseñanza más detallada sobre los dones espirituales, nosotros la vamos a encontrar en el libro de 1 Corintios, capítulo 12. La enseñanza adicional de Romanos, capítulo 12, versículos 3 al 8, puede agregar más a nuestro entendimiento. Estos pasajes presentan cuáles son los dones espirituales y cómo deben ser ejercitados. Perdón que estoy hablando un poco rápido, no sé si estoy en 1.5 o en 2x, pero por ahí voy, porque el tiempo continúa avanzando, ¿cierto? El que escucha entiende. Bueno, entonces el Espíritu Santo algo más que hace es empoderarnos, nos empodera, nos empodera. ¿Por qué? Porque es lo que nos lleva a ser de personas naturales, a ser personas corrientes, comunes, a personas totalmente diferentes. Porque Jesús lo dijo en el libro de Hechos, en el capítulo 8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Sabe? La iglesia no hubiese iniciado sin la ayuda del Espíritu Santo. Los cristianos. ¿Quién es? Ah, perdón, es que no he prendido las luces. Perdón, un ratito. Es que estoy en la iglesia y no había encendido las luces. Parecía que alguien había entrado. Bueno, entonces el Espíritu Santo es el que nos empodera. La iglesia no hubiera iniciado y no permanecería hasta el día de hoy si no fuera por el Espíritu Santo. Porque hay una iglesia, hay un remanente que continúa buscando, anhelando, adorando y anhelando que el Espíritu Santo continúe haciendo cosas sobrenaturales en su vida. No permanecería hasta el día de hoy la iglesia. No hubiese un remanente fiel que esté guardando la palabra de Dios, caminando conforme a lo que el Señor establece, si no fuera por medio del Espíritu Santo. Por eso es que el Espíritu Santo es necesario para poder mantenernos en todo. Y el mismo Espíritu nos empodera. ¿Para qué? Para que puedan manifestarse por medio de nosotros los milagros del Señor. No es que nosotros hacemos milagros, es Dios quien hace milagros, utilizándonos nosotros como un vaso. ¿Pero por qué? Porque este vaso está lleno de su Espíritu.
Es por eso, es por eso. El Señor se manifiesta por medio de nosotros, en liberaciones, en sanidades, fortaleciendo al débil, levantando al caído. Es por eso. Lo cuarto y último que hace el Espíritu Santo es la restauración en el creyente. El Espíritu Santo restaura también. En Lucas capítulo 4, Jesús habló sobre las cosas que el Espíritu de Dios haría a través de él. No es sorprendente que Jesús continúe haciendo estas cosas hoy, ya que las necesidades de las personas siguen siendo las mismas. Y él lo hace a través de su pueblo a medida que el Espíritu Santo nos empodera. El Espíritu Santo obra a través de nosotros para cumplir los propósitos de Dios. Lucas capítulo 4, versos 14 al 20, lo manifiesta de una manera especial. Y mira lo que dice el libro de San Lucas, capítulo 4, en el verso 14. Es precisamente el pasaje bíblico donde Jesús se manifiesta, donde él dice, el Espíritu de Dios me ha ungido, ¿cierto? Y mire lo que dice el capítulo 4. ¿Verdad? El versículo 18, vamos a leer más rápido. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, enviado a sanar al quebrantado de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. ¿Por qué Jesús hacía todas estas obras y glorificaba al Padre y hablaba del Espíritu de Dios? ¿Por qué? Porque era necesario que aún él, hecho carne en esta tierra, el Espíritu Santo obre también por medio de él para ser glorificado y de esta manera puedan manifestarse las señales y prodigios que se hicieron en esta tierra por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una parte crucial del ministerio del Espíritu Santo es restaurar las vidas de las personas, trayendo sanidad y liberación espiritual, emocional y física. Y el Espíritu Santo logró esto a través de Jesús. Como observamos en los relatos del Evangelio, el ministerio de Jesús, como seguidores de Jesús, se nos ha dado el mismo ministerio a través del poder del Espíritu Santo para restaurar a las personas. Entonces, esta es la labor del Espíritu Santo en nuestras vidas también, ¿sí? Esta es la labor del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. Y lo último de lo que hemos hablado en esta tarde es precisamente que el Espíritu Santo restaura. Así que esto no es una licencia para pecar porque Dios me restaura, no. No es que porque el Espíritu Santo me restaura, me levanta, me fortalece, por eso yo puedo pecar y hacer lo que yo quiera. No, no. Sino que algo sí tenemos que tener claro, para los que no conocen a Dios y para los que conociendo a Dios han pecado o han caído, allí siempre va a estar el Espíritu de Dios para fortalecerlo y para volverlo a levantar. Pero no hay nada mejor y más valioso que ser fieles a Dios. No hay nada más hermoso que honrar a Dios con cada uno de nuestros actos. El hecho de que Dios me perdona las veces que yo falte no quiere decir que yo puedo pecar a cada momento, porque eso es deshonra, eso es falta de respeto, eso es falta de temor a Dios, eso es falta de madurez también en el Señor, porque no hay frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, sin embargo, el Espíritu Santo, al caído lo levanta, al caído lo levanta y está allí para eso. Por eso, presentemos a Dios tal y como es, un Dios que siempre está allí para fortalecernos. A ver, ya para terminar, ¿alguien tiene una pregunta? Ahora sí puede abrir su micrófono si alguien la tiene. Perdón, antes de que diga algo. La tarea para la próxima semana es explique con sus palabras la Trinidad. Vamos a ver cómo podemos explicar nosotros la Trinidad, de qué forma, ¿sí? De qué forma podemos explicar la Trinidad. Y esto va a ser una tarea muy importante, no para mí que ustedes cumplan conmigo, va a ser algo que va a quedar en su conocimiento. Cada investigación, cada tarea que se les envía es precisamente para eso. Ustedes vayan yendo un poco más allá y preparándose para las diferentes situaciones que se van a presentar en la vida. Ahora sí, ¿quién tiene una pregunta? Amén, mi pastor. Dios le bendiga. Amén. Continúe. La pregunta que yo quería hacer, mi amado pastor, ¿será lo mismo llenura del Espíritu Santo que manifestación? Cuando me refiero a esto, porque hay personas que sienten una manifestación del Espíritu Santo y ni siquiera son cristianos, o sea, ni siquiera han recibido a Cristo en el corazón. Y
hay una manifestación en ellos. En muchas ocasiones he previsto esto, he visto. Entonces esa era mi pregunta. Muy buena pregunta, muy oportuna, precisamente. Y pues bueno, las mismas palabras tienen un significado diferente. Llenura habla de ser lleno, ¿cierto? O de recibir algo en donde alguien estaba vacío, llenura. Manifestación es otra cosa. Es otra cosa porque es una demostración, en otras palabras, de, de algo sobrenatural o de algo diferente en alguien. Sin embargo, hablando del Espíritu de Dios, para que pueda haber una manifestación, tiene que haber una llenura. Tiene que haber una llenura. Y aunque entonces, si podemos dividir las situaciones, como lo dijo en su pregunta, hay personas que son llenas. El Espíritu Santo viene a llenarlo. En la iglesia usted ve gente que llegó y Dios le habló por medio del predicador, alguien que todavía ni siquiera acepta a Cristo y Dios le habló por medio del profeta y esa persona cayó al suelo, fue manifestada. Yo he visto gente inconversa hablar en lenguas inclusive. Yo he visto gente inconversa. Eso es una llenura del Espíritu Santo. Es una llenura. Pero como la persona no desarrolla una intimidad con el Espíritu de Dios, no quedó más que como una experiencia en su vida. Pero cuando desarrolla una relación con Dios por medio de aceptar a Cristo en su corazón, es entonces cuando puede continuar al siguiente paso, a también poder manifestar a Cristo revelado a través de su vida. Mucha gente llega a la iglesia y se va contenta porque se fue llena del Espíritu Santo, pero como no desarrolla una relación con Dios, ahí quedaron y luego vuelven a ser los mismos de antes, vuelven al mismo pecado, vuelven a las mismas situaciones. ¿Por qué? Porque no porque el Espíritu Santo no hizo algo especial en ellos, no, sino porque ellos no hicieron algo diferente para acercarse a Dios. ¿Sí? Espero con esto haber podido responder también a su pregunta. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Pastor, tengo una pregunta. Nomás. Buenas tardes, Dios bendiga a todos. Muchas gracias también. Ya, resulta que cerca de mi casa había una persona, una familia, digamos así, que nosotros siempre insistíamos con ellos. Son de aquellas personas que son fielmente católicas, ¿no? Y bueno, nosotros siempre le hablábamos, le predicábamos el evangelio y todo ese tipo de situaciones. Entonces, llegó un momento en que ellas me dijeron, está bien, vamos a aceptar al Señor Jesucristo. Pues, aceptaron al Señor Jesucristo, la una era mormona y la otra católica. Sí. Pero resulta que en una ocasión que yo pasé por donde ellas, me dice, estábamos hablando de las cosas de Dios, y me dice, hermano Mar, ¿sabe qué? Le queremos decir una cosa. Le digo, ¿cuál es? ¿Recuerda cuando usted nos hizo aceptar al Señor Jesucristo? Sí. Nosotros lo hicimos porque usted nos insistía, me dice hermano Mar. Le digo, ¿perdón? Sí, porque usted nos insistía. Ajá, yo en verdad nunca esperé una respuesta, algo así, atrevido, porque cuando nosotros conocemos el Evangelio sabemos que es una burla al Espíritu Santo, ¿no? De pronto esas personas no tienen conocimiento vasto, es verdad. Pero, el hecho de decir, bueno, yo acepté al Señor Jesucristo porque usted nos insistía, o usted siempre nos llevaba el mensaje. Pero bueno, terminó ahí. Yo la verdad que no tuve palabras con qué contestarles. No, que le dije, bueno, en todo caso, ustedes con lo único que supe decir, ¿no? Bueno, la una falleció, pero la una me decía, la que era católica ya falleció hace unos 3, 4 meses. Y ella me decía que ella escuchaba la voz del Señor, que ella escuchaba que Dios le hablaba a su vida. Pero yo honestamente entre mí decía, pero ¿cómo? No, nunca me interpuse en lo que ella dice ya, ¿no? Pero yo decía, ¿cómo puede escuchar la voz de Dios si no tiene al Espíritu Santo? O sea, ella aceptó, pero a su manera que aceptó al Señor, digamos así, que no es la correcta, ¿no? Bueno, ella en realidad falleció,
ya le dio una enfermedad muy grave y falleció. Y tras de todo esto, mi pregunta, sí, ¿no? Es porque la palabra de Dios dice en el libro de Apocalipsis 18:4, dice, hijitos míos, dice, salid de ese lugar porque de ese lugar no estoy yo. Puede ser que vaya a caer en ustedes una plaga que yo envíe y vaya a caer a ustedes, ¿no? Eso es lo que dice Apocalipsis 18:4. Mi pregunta, en realidad, trasfondo de todo esto, ¿qué relación pueden tener ellos con el Espíritu Santo? O si el Espíritu Santo puede hablarle a su vida en la manera en que ellos se comportan con la presencia del Espíritu Santo. O es el desconocimiento mismo, bajo su ignorancia, que les hace actuar de esta manera, indudablemente, pero o sea, quisiera una respuesta ahí de pronto sí, que me entendió. La verdad que no la entendí bien la pregunta. Ya, a ver, ya, sí, es que lo que pasa es que es un poquito complicado. Ellas aceptaron, las dos aceptaron al Señor Jesucristo, pero Es pues que la diferente. pregunta la tengo al final, después de todo Ya, lo que había pensado. ya, pero de ahí en realidad, estas personas que de pronto lo hacen por compromiso, diga usted, ya tanto molesta al hermanito, ya vamos a aceptar, ya digámosle que sí, se ponen así en Ah, ese, sí me entiende. Entonces, porque el trasfondo de todo ello ella me dice, no, es que nosotros lo aceptamos porque usted nos insistía, oh, ¿no? ya. Ya, porque yo sentía que algo iba a pasar en ella. En tanto, las dos, la una se fue a Chile y está mal, vive en Chile, está mal. Son vecinas de aquí. La otra vuelta falleció por su enfermedad. Claro, o sea, bueno, allí incurre la situación y es que Dios conoce el corazón de los hombres. Yo he conocido personas que cuando aceptaron a Cristo no sintieron nada, no sintieron nada. Para ellos, para mí, bueno, fue una experiencia diferente, ¿no? Pero hay personas que no lloraron, no cayeron de rodillas, no escucharon una voz, no, nada, no cayeron al suelo, no han sentido nada, pero han permanecido fieles y fieles. He conocido personas también que en sus inicios han estado allí más por obligación, más por una obligación, porque por mi papá, por mi mamá, por mi familia, por el amigo que me invitó, qué sé yo. Pero no porque en realidad han querido de corazón buscar a Dios y han estado allí. Entonces, pero luego estas personas han terminado conociendo a Dios, han terminado acercándose a Dios de una manera real. Y es allí cuando nosotros vemos la manifestación de Dios. Por ejemplo, usted como familia o como amigo de alguien lo lleva a la iglesia, pero usted no deja de orar por esa persona. Y por eso siempre les digo, ustedes oren al Espíritu de Dios que lo visite, que se le revele para que esa persona lo conozca. Y esa persona lo va a conocer. Yo he orado por muchas personas, especialmente ahora que soy pastor, por las personas en la iglesia. Y le pido a Dios, porque yo veo en realidad, veo gente que está por buscar a Dios, veo otros que no, y sin embargo todos los días se les está hablando de la palabra, todos los días están escuchando la palabra del Señor. Y yo sé el que a veces ni siquiera me ha entendido, no me ha escuchado ni con atención. Algunos hasta directamente se recuestan sobre la pared y se duermen, no les interesa. Pero ahí es donde yo le digo a Dios, Señor, trata con esa persona. Porque yo considero personalmente que todo va de una relación personal con Dios. Y sí, todo va de una relación personal con Dios. Entonces, las personas inclusive a veces en el último, ya casi al final de su vida, terminan allí porque en realidad la palabra sí les llegó siempre la palabra. No la vivieron como debían, pero la palabra sí les llegó. Entonces, allí ya casi al final de sus vidas, terminan diciéndole a Dios, perdóname, piden perdón a su familia, piden perdón a las personas, a los hermanos, al pastor, a la iglesia, por todo lo que ellos sabían que estaban haciendo mal, pero no querían cambiarlo sencillamente. Entonces, aún al final de su vida, Dios va a tratar con él. ¿Sí? Dios va a tratar con él. Y el culto para cuando, dice acá un pastor, y es la verdad, ya por acá ya me está llegando la gente. Gracias a todos. Nos vemos el día sábado, les recuerdo. Este sábado hay clase. Este sábado hay clase. Hoy estamos miércoles, dando la clase un poquito atrasada, pero este sábado sí tenemos clase. ¿Ven?
tenemos nuevamente la clase para no perder el hilo, no dejar que nos pase ninguna semana. ¿Sí? Así que continúen, los que están poniéndose al día con su tarea, síganlo haciendo. Que el Señor nos lo bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias por esta noche, Señor. El tiempo ha avanzado, sin embargo, lo hemos aprovechado en tu presencia. Te damos gracias, soberano Dios, porque tú eres bueno, por todo lo que haces en medio de nuestra vida y por todo lo que harás. Bendice a cada uno de tus siervos, tus hijos, que ya están dirigiéndose hacia la iglesia, Señor. Bendice a los que de aquí van a salir hacia allá, Padre, y permítenos el día sábado nuevamente poder reunirnos para continuar honrando, bendiciendo y glorificando tu nombre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga y les guarde. Amén. 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 Por favor.